Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Ari. Hoy vamos a conversar sobre los fundamentos del pensamiento wittgensteiniano. Te voy a contar primero sobre Wittgenstein. Wittgenstein nació en el año de 1889. Él era un filósofo, pues estuvo en el Imperio Austrohúngaro en medio de una revolución. Su padre era un magnate hombre de negocios de la industria siderúrgica austríaca. Además era una persona muy sociable, siempre dicen que invitaba a su casa a Freud, a invitados como Freud, Brahms, Klimt, Mahler, Rilke, entre otras personas. Y su mamá era virtuosa tocando el piano, entonces con eso creció Wittgenstein. Qué interesante. Además te menciono que su primera y la más famosa obra fue Tractus Logicus Philosophicus, que bueno, TLP, que data en 1921. Es importante asimismo mencionar que Wittgenstein participó en la Primera Guerra Mundial como soldado, haciendo a un lado la fortuna que adquirió en cuanto a la muerte de su padre. Y Wittgenstein observaba cómo el mundo se había desmoronado y cómo los valores eran basados en hipocresía. Chévere. Además, Wittgenstein fue un revolucionario, ya que él utiliza el lenguaje como una filosofía que se maneje a través de la realidad, del conocimiento de la realidad. Es importante también la gran influencia que tuvo este tratado, puesto que Wittgenstein en 1975 habló sobre la revolución lingüística, en donde él decía que necesitaba esclarecer la naturaleza y la función de las preposiciones. Quiere decir que él buscaba dar una luz a los problemas lingüísticos que se ocasionaban en esos momentos. Además, el Tracticus, que es Tracticus Logicus Philosophicus, Tratado Lógico Filosófico, es una teoría del pensamiento que a través de una teoría del lenguaje da un pensamiento más cercano a la realidad. Más real. Ajá. Mira, según Wittgenstein, lo que no puede ser designado no puede ser pensado. Entonces, ¿a qué nos lleva a pensar esto? Que donde se acaba el sentido de la palabra, acaba la capacidad de pensar. Entonces, ¿qué tan importante es estos datos que nos dice Wittgenstein? Si se trata de situar el límite en el borde del pensamiento, nosotros tenemos que ser capaces de pensar desde los dos lados del límite. Wittgenstein habla sobre la teoría figurativa de la proposición. Para entender qué es la proposición, es un enunciado que puede ser verdadero o falso, así de simple. Entonces, el lenguaje propiamente habla sobre un retrato lógico de la proposición, y la realidad del mundo es el conjunto de todos los hechos. Eso nos dice el Tracticus Logicus Philosophicus, mientras que el lenguaje constituye, digamos, la totalidad de las proposiciones. Ahora bien, el concepto de proposición como figura lógica de la realidad implica tres elementos: el mundo, en donde quiere decir los hechos como aspectos de la realidad; el lenguaje, o sea, las preposiciones como nos explicaste; y la forma lógica, y este es una mezcla entre los dos. El mundo que nosotros tenemos, la realidad, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que contiene la propia existencia de los hechos y del estado de las cosas, también es una combinación. En este caso, la combinación entre asunto y cosas, que nos describe de una forma más formal la sustancia del mundo, el lado subjetivo, digamos, de la relación entre la proposición y el hecho. Okay. Esto es representado a través del lenguaje según Wittgenstein. En este caso, Ari, por ejemplo, las nociones del hecho va a ser un estado de las cosas y de los objetos. Como el mundo es un conjunto de todos los hechos, entonces el lenguaje también consiste en la totalidad de las proposiciones. ¿Tenemos alguna conclusión? Claro que sí, tenemos una conclusión. Entonces, ¿qué podemos decir de Wittgenstein, del fundamento wittgensteiniano? Para empezar, él creó el Tratus Logicus Philosophicus en 1921. ¿Qué significa? Tratado Lógico Filosófico. Que bueno, aquí en conclusión nos abarca, bueno, Wittgenstein nos permite expandir nuestra mentalidad y ver que el lenguaje genera pensamientos, que muchas veces uno cree que el lenguaje solo es para comunicar, pero al contrario, va generando pensamientos, como tú nos habías dicho, con las proposiciones, que puede o no pasar, pero ya es un pensamiento generado. Entonces, eso te puedo decir en cuanto a lo que el queridísimo Wittgenstein nos dice. Además, también que Wittgenstein nos cuenta esta frase tan icónica, la estaba viendo: lo que no puede ser designado no puede ser pensado. Creo que esa es la conclusión más clara que tenemos en base al lenguaje y a la realidad que pues Wittgenstein nos propone. Así que eso fue los fundamentos del pensamiento wittgensteiniano. Y ya saben, si quieren más de esto, no olviden seguirnos y ponernos un 10, profe. Chao.